Mi nombre es María José Rodríguez. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas en la Universidad de la Veracruz, Campus Zacatecas. A continuación, explicaré a detalle el tema de las aduanas para la materia impartida por la licenciada Soraya Judith Flores, la cual tiene amplia experiencia laboral en ello, trabajando así como en la aduana de Nuevo Laredo. El comercio mundial exige no solo un transporte seguro y económico, que se ha logrado en mayor medida con el uso del transporte multimodal, sino también procedimientos eficaces en el despacho de las mercancías al cruzar las fronteras. Actualmente, las aduanas de México son reconocidas en todo el mundo como un canal de comercio altamente competitivo, eficiente y moderno. La aduana ya no puede estar supeditada solo a las políticas económicas y comerciales, pues los cambios exteriores en este entorno tienen mayor influencia. Está directamente relacionado con el comercio internacional y depende de su competitividad, es decir, de la eficacia en sus procedimientos. Algunos problemas que en el pasado eran internos, ahora trascienden las fronteras y sus soluciones tienen que ser multilaterales. Por ejemplo, el narcotráfico, el ambiente, el fenómeno de la migración, las crisis económicas y hasta las pandemias, que no se limitan a las fronteras de un país, puesto que ya han alcanzado dimensiones multinacionales. Las aduanas de México son un rompecabezas importante para los importadores o exportadores de mercancías. Las cosas han cambiado y al día de hoy, a partir de la firma de acuerdos de libre comercio y con la consiguiente apertura del comercio exterior, las aduanas de México tienen la función principal: fiscalizar, vigilar y controlar el ingreso y extracción de mercancías del país. Gracias a la implementación del Sistema Automatizado Aduanero Integral, SAI, así como del Sistema de Selección de Automatizado. Historia de las aduanas. Hay quien afirma que la historia de las aduanas en el mundo, su origen y antecedentes, se remontan a la primera monarquía romana, siendo el rey Anco Marcio quien mandó construir el puerto de Ostia Antica en el siglo VII a.C. Dicho puerto fue fundado por un motivo de defensa militar, debido a que los invasores podrían entrar a Roma a través del río Tíber, pero al correr el tiempo también se convirtió en un puerto comercial donde se recibían mercancías de provincias y colonias. Hoy se le llama actividad de importación. No podemos dejar de lado a las dos civilizaciones destacadas de la antigüedad, Grecia y los fenicios. La primera de ellas se puede afirmar que hay muestras de que el gobierno griego obtenía ingresos en una de sus formas del tributo aduanero, que hoy lo conocemos como arancel o arancel aduanero. Antecedentes de la aduana en México. La actividad aduanal en México se inició apenas consolidada la conquista. El meticuloso control que ejercía la corona española en la vida económica de todas sus posesiones fue particular sobre las mercancías que llegaban al Nuevo Mundo. Incluso se crearon instituciones como la Casa de Contratación en 1540, encargada de fiscalizar el tránsito de bienes y personas entre la metrópoli y sus colonias. Las importaciones de México eran en su mayoría de bienes de consumo, sobre todo textiles, y muy pocos bienes de producción. Asimismo, las exportaciones se centraron en materias primas. Pero, ¿qué es una aduana? La aduana es una oficina pública gubernamental, aparte de ser una constitución fiscal situada en puntos estratégicos. Estos puntos estratégicos son por lo general costas, fronteras, terminales internacionales de transporte de mercancía como aeropuertos o terminales ferroviarios. Misiones de la aduana. Podemos englobar las misiones que desarrollan los organismos de control aduaneros en las siguientes. Fiscal, mediante la aplicación y vigilancia del cumplimiento de determinados derechos de importación o exportación a la introducción o salida de mercancías. Seguridad, íntimamente ligada con la anterior, evita el fraude aduanero y lucha contra el contrabando, ya sea drogas, armas, patrimonio histórico, etc. Salud pública, controla la entrada de animales, alimentos, residuos tóxicos, entre otros. Estadística, elaboran estadísticas de comercio exterior. Funciones de las aduanas. En primer lugar, la función histórica de la aduana
era hacer cumplir las regulaciones arancelarias, no arancelarias y administrativas para toda la mercancía importada o exportada, en un marco de cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales. Algunas de las funciones básicas son: recaudar los tributos aduaneros, formar las estadísticas del comercio exterior, recaudar las cuotas compensatorias, prevenir y reprimir las infracciones y delitos aduaneros, registrar los controles sanitarios y fitosanitarios, prevenir y reprimir el tráfico de drogas y estupefacientes, registrar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias, verificar los certificados de origen de mercancías con preferencias tarifarias, controlar el uso de mercancías en los regímenes aduaneros suspensivos del impuesto al comercio exterior, impedir el tráfico de desperdicios y residuos tóxicos en cumplimiento de las legislaciones ecológicas nacionales e internacionales. Tipos de aduanas. El artículo 11 de la Ley Aduanera de México refiere a la letra que las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, por otros medios de conducción y por la vía postal. En este sentido, encontramos que los siguientes tipos de aduanas son: aduanas marítimas. Son los tipos de aduanas ubicadas en los puertos y controlan la entrada y salida de mercancía por mar, movilizadas principalmente por los barcos Teus. Aduanas terrestres. Son los tipos de aduanas ubicadas en las fronteras o al interior de la región y tienen la función de llevar un control y supervisión del tránsito de personas, carros particulares, camión de carga, etc. Las aduanas aéreas. Este tipo de aduanas se encuentran localizadas en los aeropuertos. El transporte aéreo de mercancías es el más rápido, pero a su vez es el más costoso. Clasificación de las aduanas. Entonces, habrá quien distinga entre aduanas fronterizas, aduanas interiores, aduanas marítimas, aduanas de entrada, aduanas de destino o aduanas de paso fronterizo. Ubicación geográfica de las aduanas. La ubicación geográfica, el tipo de mercancías que por esta aduana pasa, el volumen de operación y el tipo de tráfico determina en gran medida la estructura y función de cada aduana. Frontera norte encontramos Agua Prieta, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Acuña, Ciudad Camargo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Reynosa, Colombia, Matamoros, Sonora, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Puerto Paloma, San Luis, Sonora, Tecate y Tijuana, entre otras. En la frontera sur, Ciudad Hidalgo, Subteniente López, Quintana Roo. En la marítima encontramos Acapulco, Altamira, Cancún, Quintana Roo, Ciudad del Carmen, Ensenada, Baja California, Guaymas, Sonora, La Paz, Baja California Sur, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Mazatlán, Salina Cruz, Tampico, Tuxpan, por mencionar algunas. Aduanas interiores. Aeropuerto Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, México, Distrito Federal, entre otras más. Competitividad aduanera. Algunos son: aduana y otros impuestos para la importación, tiempo promedio de despacho, eficiencia del despacho, gastos generales del régimen aduanero, impuestos a las exportaciones, personal en aduanas, derechos aduanales, ingresos recabados en aduanas, promedio de tarifa simple, arancel ponderado promedio, inclusión al sistema armonizado, valor de las importaciones, volumen de las exportaciones, etc. Establecidos por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio y la ONU. Con fecha del 24 de agosto del 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria expedido por el Ejecutivo Federal, acuerdo por el que se determinan la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas. Circunscripción territorial de las aduanas son 200 millas de agua, esta con playas marítimas, zonas federales, marítimas, terrestres, aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva. ¿Qué es un agente aduanal? Un agente aduanal puede definirse acorde a la Ley Aduanera de México como la persona física autorizada por la Secretaría mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías. Algunos de los documentos para importar o exportar son: inscripción al RFC, encargo conferido,
padrón de importadores, certificado de origen, factura comercial, BUSEM, impuestos, regulaciones y restricciones no arancelarias o el pedimento de importación. Para este debes de cumplir con la presentación de impedimento de importación, que es el pasaporte de las mercancías. Otros documentos y requisitos son certificado de peso o volumen, certificado fitosanitario, packing list, certificado zoosanitario, conocimiento de embarque o guía aérea, certificado de calidad y orden de compra. Estos son para mercancías específicas, al igual que carta de crédito, certificado de análisis, certificado de inspección, certificado de kosher, certificado halal. Al importar, se pagarán los siguientes impuestos, cuotas y aranceles: arancel de importación o INJI, arancel de transición o cuotas compensatorias, prevalidación, DTA, impuesto al valor agregado y otros impuestos como son ISAN o IEPS. Para pagar nuestros impuestos hay que calcular primero la base gravable del impuesto general de importación. Es el valor en aduana de las mercancías, salvo de los casos que la ley de la materia establezca otra base gravable. Además, se deben adjuntar la siguiente documentación: factura comercial, el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico o aéreo, los documentos que avalen el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, el documento donde se determine la procedencia de las mercancías, el documento que notifique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el certificado de peso o volumen expedido.